Santoro, secretario del COE cantonal. Ingeniero, hay resoluciones a propósito que el COE se reunió pues, el último sábado. Un gusto y un saludo siempre cordial a todos los esmeraldeños y a todos quienes nos siguen a través de esta red social de Noticias al Instante. Fabricio, sí, con respecto a las resoluciones tomadas por el COE en sesión virtual 010 del 2 de mayo de 2020, dadas las intervenciones del ECU 911, Ministerio de Salud Pública, cuanto a al tema de la obediencia social y al tema de lo que se suscita dentro de los hospitales y los centros de salud, y los datos que se encuentran, por ejemplo, hace 2 días éramos 147 personas confirmadas con COVID, teníamos 296 sospechosos, 1.235 personas en cerco, 12 fallecidos, 196 descartados, 2.396 visitas realizadas, y esto nos deja una tasa de prevalencia de tipo media a nivel nacional de 67 personas por cada 100.000 habitantes contagiados por el COVID, y el tema de la componente de movilidad más el análisis temporoespacial que nos deja un resultado no tan alentador en el Cantón Esmeraldas, y por tanto se mantiene, se continúa fortaleciendo, y esta es la decisión de este COE, de mantener el semáforo rojo o el aislamiento social desde el 4 de mayo, pero vienen con ciertas medidas que en función de lo que dispone el COE nacional son las siguientes, si me permite Fabricio. Se mantiene el toque de queda desde las 14 horas hasta las 5 horas. Se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla o cubreboca para toda la ciudadanía, y en especial para los que se encuentran dentro de las instituciones públicas, organizaciones y empresas. Estos tienen que mantener las medidas de bioseguridad. Incluso para ellos, un tope máximo del 50% del aforo en estos locales que son para alimentos, medicinas y sistema financiero y bancario. Se mantiene prohibido el transporte interprovincial dentro del Cantón Esmeraldas de pasajeros, pero sí se autoriza el servicio de encomiendas únicamente bajo la modalidad de retiro y entrega a domicilio. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero enviar un paquete de encomiendas hacia otra provincia, yo tengo que llamar a la empresa, y esta empresa de transporte puede venir a mi casa a retirarlo. Y si alguien me envía desde otra parte de del país, otra provincia, me quiere enviar, yo lo recibo desde mi casa, yo lo recibo en mi casa. Es decir, hasta ahí, esta modalidad es de atención obligatoria para el servicio de transporte interprovincial, pero bajo la modalidad de encomienda. Se autorizan las actividades... Ingeniero, en el tema de los buses. Los buses intercantonales, los buses urbanos siguen funcionando bajo la modalidad del pico y placa y en los horarios normales. Hasta ahora eso no ha cambiado y no hay modalidad de cambio hasta segunda hora. Solo sentados. Solo sentados, indudablemente. Eso es lo que se trabaja. La Agencia Nacional de Tránsito seguirá haciendo los controles respectivos. En este tema, se autorizan únicamente las actividades comerciales que hasta ahora están funcionando, y estas pueden hacerlo mediante vía online, ventas por internet o con entrega de servicio a domicilio. ¿Qué quiere decir? Que no se está aperturando ninguna actividad comercial adicional a la que existe hasta el momento. Lo único que sí se les determina a ellos es que pueden trabajar bajo modalidades de vía online y entrega a domicilio, y en horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Desde las 7 de la mañana hasta... No se están pretendiendo que se abran más actividades comerciales, mismas que no están expresadas en el decreto 1017 del señor presidente de la República. Seremos muy estrictos en esto. Se realizarán las clausuras respectivas. El día de mañana la comisaría municipal empezará un proceso de revisión de estos a quienes no acaten. ¿Qué quiere decir? No peluquerías, no spa, no venta de computadoras, es decir, algo que no esté en servicios no esenciales. Seremos muy estrictos con respecto a esto. Se autoriza el servicio de taxis conforme a la restricción del último dígito de placa, es decir,
lunes 1-2, martes 3-4, miércoles 5-6, jueves 7-8, viernes 9-0. Es decir, se mantiene la restricción del pico y placa. Y para los taxis, ojo con esto, sí hay atención desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y para ellos aplica el 30% de descuento para aquellos quienes trabajen en el personal de salud, cuerpo de bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Municipal, agentes municipales de tránsito, y también para las personas, a los recolectores de basura, al personal de higiene, es decir, personas que se encuentran en primera línea. Para ellos va este apoyo que tienen que hacerlo los taxis desde las 5 de la mañana que comienza su servicio. Se mantiene como hasta ahora la suspensión de la jornada laboral, excepto en servicios esenciales. Y por último, esto es importante, se va a autorizar únicamente los proyectos que se elaboren proyectos pilotos en materia de construcción, pero autorizados por el COE nacional, previa información a este COE cantonal por la ingeniera Lucía Sosa, quien la preside, y en este caso en mi calidad de secretario del COE cantonal. Estas medidas empiezan a regir desde el 4 de mayo. En este tema de la construcción, ¿quiénes entonces podrían y quiénes no? Porque de repente la gente va a empezar a construirse por todos lados. Aún en este momento, si usted quiere construir su casa, quiere seguir construyendo alguna obra menor, necesita en este momento pedir la autorización al COE cantonal. No es que yo ya el 4 de mayo voy a iniciar, no. Y cuando hablamos de proyectos piloto, hablamos de proyectos de gran envergadura en este momento, por ejemplo, y bajo cierta restricción en cuanto a la emisión de un protocolo que tienen que establecer todos. Por ejemplo, el de la construcción de las casas de Casa para Todos, que se encuentra en la zona sur de la ciudad. Son proyectos, por darle un ejemplo, que en este momento pueden estar autorizados, pero previamente informando al COE cantonal y a nosotros aprobando el protocolo y haciendo la supervisión a través de la Dirección de Planificación y Dirección de Obras Públicas. Señores, no se permite en este momento, a partir del 4 de mayo, la construcción de cualquier casa, de ni cualquier obra. Lógicamente, primero tiene que pasar por una aprobación del COE cantonal en función de ciertas restricciones del aforo de las personas que construyen. Es allí donde podríamos generar una alta concentración y aglomeración y propagación del virus en estos casos. Estamos precautelando, señores ciudadanos, por sobre cualquier actividad comercial en estos momentos que son difíciles, la vida y la salud de los esmeraldeños. Ya tenemos reportes, aunque no son oficiales, de que nuestros hospitales, tanto el Centinela como el restante, ya no en este momento no tienen cabida para poder atender a las personas que en este momento se encuentran con COVID. Hay muchas personas en cercos epidemiológicos. Hacemos un llamado de atención a la ciudadanía para salir estrictamente para lo necesario. En estos próximos días la curva va a aumentar. Tenemos problemas con el tema de las pruebas, no las pruebas rápidas, que en su momento no tienen la confiabilidad requerida, pero indudablemente son un insumo. Pero en este momento la capacidad hospitalaria ya no da. Y por ¿Esa es la información que ya tiene el COE de carácter oficial en cuanto a la capacidad hospitalaria en la provincia? ¿O no? Tenemos reportes de la mesa 2, misma que todavía no ha sido oficializada hacia los demás entes. Pero para ellos sí, en este momento lo único que podemos informar es de que tienen carencia, en este caso, de insumos de bioseguridad, tienen problemas ya en la atención para poder recibir más pacientes en estos casos, y algunos ya están siendo derivados hacia otras casas de salud a nivel que están fuera de la provincia. Insistimos, en Esmeraldas ya está el tema del COVID ya en una cantidad superior, y en estos próximos días seguramente, por datos de la COE nacional que nosotros no manejamos, la curva va a crecer de forma exponencial. Nuevamente ese llamado a la solidaridad y al entendimiento ciudadano. Usted y yo estamos preocupados por este aumento, y que en mi concepto, insisto, no son cifras reales, son muchos más. Eso incluso el criterio de la ciudadanía. Pero sí llama mucho la atención que, pese a las insistencias, pese a lo que se dice, a las medidas que se toman, los fines de semana son casi normales en Esmeraldas, en ciertos lugares. Creo que algunas personas no han entendido la dinámica de una pandemia, probablemente porque anteriormente no hemos tenido, nuestra generación o tal vez una adicional superior, el tema de vivir
un fenómeno como una pandemia. La cuarentena es sumamente importante en estos momentos, el aislamiento lo es, y por tanto las autoridades pueden tomar miles de decisiones en este momento. Pero si no existe el acompañamiento ciudadano, la responsabilidad desde sus casas, lamentablemente lo que vamos a hacer en estos momentos es que el sistema hospitalario colapse definitivamente y nuevamente puedan suscitarse eventos como en otros países o en otras ciudades del país. Por lo tanto, Esmeraldas tiene que entenderlo. Esmeraldeños tenemos que ser conscientes de lo que nos puede pasar en cualquier momento. Evitemos las aglomeraciones, evitemos salir de nuestras casas, pero si así lo hacemos, tenemos que hacerlo bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Si en vez de ir al centro, en donde hay gran cantidad en la parroquia Esmeraldas, en la parroquia 5 de agosto, donde en este momento existe una alta concentración de personas con el COVID, y es donde en ciertos sectores ya se puede evidenciar, por ejemplo, en la calle Bolívar, en la calle Olmedo, en donde salgo de mi casa, voy allá y me contagio y llevo ese virus hacia mi barrio. Evitemos entonces estar en estos lugares de alta concentración. En vez de ir al banco, me voy a un banco del barrio, mi vecino que se encuentra por mi casa. Genero también incluso una medida de atención mejoro las condiciones económicas. En vez de ir a un centro comercial grande, me acerco a la tienda de barrio y evitando las aglomeraciones. Esa es la medida a la que queremos llegar. Evitemos ir a estos lugares de alta concentración. Tenemos un claro ejemplo de lo que ocurre en Guayaquil, en donde no se han respetado incluso, y ahí las consecuencias, incluso con personas fallecidas en la calle. ¿Acaso queremos eso para Esmeraldas? Ese es un análisis que coincidimos usted y yo, Fabricio. Tenemos que revisar. Hay un viejo adagio que dice: cuando las barbas de mi vecino miro rasurar, pongo las mías en remojo. Es decir, tenemos que aprender de los errores de otros. No podemos cometer los mismos. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto y un saludo siempre cordial. Termino con el siguiente mensaje. 7 de cada 10 ciudadanos a nivel mundial es muy probable que puedan padecer de COVID. Por lo tanto, hay que evitar la discriminación y más bien llegar al ser humano, es decir, la solidaridad para con todos. Esto debe ser una campaña. Si mi vecino y mi familiar tienen COVID, que nos avisen, que nosotros les ayudamos para poder garantizar sus derechos en el tema de la salud y de la vida. Muchas gracias, muy gentil. Ha sido el ingeniero Beto Estupiñán Toro, secretario del COE cantonal.